El día que todos estábamos esperando, por fin ha llegado. Tenemos reveladas las 298 cartas de Origins, todo el set, el primer set de Riftbound, y vamos a ir comentándolo en diferentes 6 vídeos hablando de todas las cartas. No quería traeros solamente las que acaban de publicar nuevas, porque mucha gente estaréis viendo este vídeo simplemente por introduciros dentro de Riftbound y saber cómo son las cartas que hay dentro del juego y qué utilidad puede tener cada una, en qué deck se pueden jugar, y eso es todo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Al principio del vídeo voy a deciros en qué deck se pueden jugar las cartas que vamos a enseñaros, y después de eso vamos a directamente empezar con todas ellas. Hay en torno a unas 70 y pico cartas por cada color, entonces relajaros, que esto va a estar bonito. Así que nada, empezamos con el color rojo, empezamos con la Furia y vamos a ver en qué 4 decks se puede jugar. El color rojo es el color Furia, el color que se asocia a la agresividad de este juego y al conquistar y conseguir puntos conquistando battlefields rápido. Es un estilo de juego bastante agresivo y los decks que lo llevan pues así son. Tenemos 5 decks en los que podemos utilizar, 5 leyendas diferentes donde podemos utilizar cartas rojas. Fuera de estas leyendas no se pueden utilizar estas cartas. Tenemos a Annie, que es roja, morada y al final de tu turno enderezas 2 runas. Tenemos a Darius, rojo, amarillo, y cuando juegas como legión, después de haber jugado ya algo y en momento de reacción lo giras y te añade 1 de energía. Tenemos a Jinx, que cuando tienes una carta en mano o 0 cartas en mano, robas una carta extra al principio de tu turno, es roja y morada. Tenemos a Kai'Sa, que es roja y azul, que lo que hace es que como reacción en cualquier momento puedes girarla y te va a dar 1 de poder, es decir, una runa del color que necesites, ¿vale? Para ser reciclada. Y tenemos a Volibear, que es rojo y naranja, y que cuando juegas una unidad que tiene 5 o más de poder, es decir, cuando tienes una unidad, perdón, 5 o más de might, es decir, una unidad mighty que se llaman, te rampeas una runa, ¿vale? Te añades una runa exhausteada. Estas son las 5 leyendas en las que tú vas a poder jugar cualquiera de las cartas que vamos a empezar a comentar ahora. Blazing Scorcher, unidad, dragón, Noxus, 5 de energía, 5 de might y tiene Accelerate. Puedes pagar una runa y reciclar otra como coste para que entre ready y poder así empezar a atacar un battlefield enemigo. Es una carta que se va a usar sobre todo en Volibear, es una carta que, bueno, puede tener Accelerate y pues va a pegar por 5 de Accelerate, que puede ser bastante relevante, pero que la vas a usar sobre todo, como os digo, en Volibear porque es una unidad mighty y, bueno, pues puede venirte bien a la hora de rampearte. Después tenemos el Brazen Bucaner, ¿vale? Por 6 de energía, 5 de might. Cuando lo juegas puedes descartar una carta de tu mano como coste adicional y si lo haces reduce su coste en 2, es decir, lo jugarías por 4. Por 4 de energía tendrías un 5 de poder. ¿En qué deck te quieres descartar cosas? Pues te quieres descartar cosas en Jinx, que quieres jugar con poquitas cartas en mano y así poder utilizar la pasiva de tu leyenda, que era la que, como hemos visto, de robar 2. Después tenemos el Chemtech Enforcer, tenemos por 2 de energía, 2 de might, tiene Assault 2, es decir, cuando ataca es un 4 y cuando lo juegas descartas una. Un poco lo mismo, carta muy enfocada a jugar muy agro en Jinx, que no te importa descartar cartas en mano porque vas a conseguir el value con tu leyenda. Después tenemos el Cleave por 1, lo puedes usar como acción y te da más 3 a una unidad cuando ataca, ¿vale? Te da Assault 3 a una unidad. Esto en general viene bien en casi cualquier deck, sobre todo puedes jugarlo muy bien en Darius para que te dé legión y además es barato y te da mucho daño de ataque. Puedes jugarlo en Jinx también, versión muy agro para entrar en los battlefields con las cartas que estamos viendo. Entonces, bueno, es en general una carta muy buena, muy barata y por 1 de might, o sea, por 1 de energía, sin coste de poder, es bastante buena, la verdad. Después tenemos el Desintegrar, por 4 de energía, se usa como acción y hace 3 de daño de unidad en un battlefield y si lo matas, robas una carta, ¿vale? No es el spell que más me gusta, pero bueno, lo de robar una siempre está bien y no tiene coste de energía, con lo cual, pues, o sea, no tiene coste de poder, con lo cual es bueno, ¿vale? Aunque no lo vas a llevar en Kai'Sa, por ejemplo, pero lo vas a poder llevar quizá en Annie o, bueno, veremos a ver. Después tenemos por 3 de energía, 3 de might, Flame Chompers. Cuando lo descartas, cuando lo descartas puedes reciclar una runa, pagar 1 de poder para jugarlo. Esta carta es buenísima en Jinx, ¿vale? Porque en Jinx, como hemos visto, tienes combos de descartar. Entonces, pues la sinergia que puede tener con esta carta, imaginaros, ¿vale? Por esta carta descartas una para pagar el coste de 4, que se te quede más barata esta, y por 4 más 1 de reciclaje de pagar esta porque es la que has descartado, te bajas el coste, o sea, el 5 de might y te bajas este 3 de might, ¿vale? Es una carta muy, pero que muy buena. Bueno, luego tenemos la Fury Rune, como no. Después tenemos el Get Excited, que es un hechizo que está bastante bien, sobre todo en Volibear. Y en Jinx creo que también se podrá jugar. Tenemos 2 de energía, 1 de poder. Lo puedes jugar como acción, descartas una carta y hace el daño equivalente al
coste de energía de esa carta, ¿vale? A una unidad en un Battlefield. Entonces, claro, si estás jugando una baraja, como puede ser un Bolivar, por ejemplo, que tienes costes 8, costes 9, costes en la mano, pues es muy fácil que puedas hacer un daño suficiente para cargarte prácticamente cualquier unidad del Battlefield. El Hextech Ray, a mí este spell me parece una absoluta locura, sobre todo en Kai'Sa, ¿vale? Este spell en Kai'Sa es Jesucristo, porque por uno hace 3 puntos de daño a una unidad en un Battlefield y lo puedes jugar como acción. Tiene un coste de poder, pero ya sabemos que la pasiva de Kai'Sa es que la giras y te da un coste de poder para poder jugar un hechizo, con lo cual en Kai'Sa básicamente giras la leyenda, pagas 1 de energía y pegas 3 daños que vas a matar lo que sea en early game, ¿vale? Es un control de board brutal y va a ir por 3 en Kai'Sa 100%. Después tenemos el Legion Redguard, que esta carta se ve bastante también porque por 2 es un 2, por 2 de energía, un 2 de might, con Accelerate, ¿vale? Puedes pagar 1 extra y reciclar una y va a entrar ready. Esto pues en decks agresivos se juega mucho, sobre todo en versiones de Jinx, en versiones de Annie, incluso agresivas que pueda haber. Magma Wurm por 8 de energía, 1 de poder, 8 de might, other friendly units enter ready. Mientras esto esté en el battlefield o esté en tu base, mientras esto esté en juego, todas tus unidades que juegues después de esto van a entrar ready. Esto es una salvajada, ¿vale? Esta es la típica carta que juegas en Bolivar, la tienes en mesa y a partir de ahí el enemigo lo único que puede hacer es llorar. Después tenemos el Noxus Hopeful por 4 de energía, 4 de might, tiene legión. Cuesta 2 menos, ¿vale? Si has jugado una carta antes, pues eso, te cuesta 2 menos, con lo cual esto para turnos agresivos de ese tipo de decks, para jugarlo en Darius sobre todo, Jinx también se puede ver, pero bueno, sobre todo en Darius es una carta que es muy muy potente. Después tenemos el Poro Rojo, que por 2 de energía, 2 de might y tiene deflect. Esto es raro, yo pensé que iba a tener assault o pensé que iba a tener, no sé, es que no sé cómo va a jugar. Yo creo que con Assault o con Accelerate debería pegarle más en rojo, pero es raro. Tiene Deflect, así que nada, pues tienen que pagar uno de poder para hacerle objetivo de hechizos. Después tenemos el Sky Splitter, un hechizo que, como veis, bueno, ya te dicen qué deck se puede jugar sobre todo. Por 8 de energía, 1 de poder como acción. El coste de estabilidad de esta carta es reducido por la carta de mayor poder, ¿vale? Que tengas en mesa. ¿Vale? Entonces, claro, si tienes, por ejemplo, un bicho de 7 de poder en mesa, pues esta carta cuesta 1, ¿vale? Y haces 5 de daño a una unidad de un battlefield. Esto es muy bueno, sobre todo, como os digo, en decks que tienes cartas de coste alto, o sea, de poder alto, ¿vale? Si tienes un poder 2 o un poder 3, pues no te sirve de tanto, pues tienes que pagar 5, reciclar una y no es tan buena, pero está claro que si tienes, por ejemplo, un coste 7, o sea, un bicho de 7 de poder o un bicho de 6 de poder, pues por 1 o por 2 poder bajar el Sky Splitter y pegar de 5 está muy, muy correcto. Después tenemos el Captain Farron, que es una carta que por 4 de energía, 1 de poder, tiene 5 de might y el resto de unidades aquí tienen Assault, ¿vale? Está bien, es duro tener que pagar 1 de poder, nunca quieres como pagar 1 de poder en cartas que no sean como muy determinantes. Esta puede serlo si tienes mucho bichito. Creo que en Darius de tokens y tal puede ir bastante fresco, entonces bueno, pues ahí puede estar bien metida en ese deck, desde luego. Luego tenemos el Dangerous Duo por 3 de energía, 3 de poder, 3 de might, perdón, tiene legión. Cuando luego juegas le da a una unidad más 2, ¿vale? Si lo has jugado con legión, es decir, si has jugado una carta antes, por 3, un 3 que te da más 2 a otra carta este turno. Esta carta es bastante funcional, creo, y creo que en Darius puede tener cabida, porque ese más 2 te puede permitir, bueno, darte turnos bestias, ¿no? Y el hecho de que no tenga coste de poder es lo que más se valora. Después tenemos la ballesta por 3, un Gear que entra girado, es un poco la pena de la carta, y luego cada vez que quieras la giras y hace 2 a una unidad de un battlefield, ¿vale? Este Gear mete mucha presión, puede ser bastante interesante y desde luego te va a permitir limpiar todo el rato. Es verdad que esta carta, la forma perfecta de jugar esta carta es yendo segundo y jugándola en curva de primer turno de mano, ¿vale? Vas segundo, 3 runas, giras las 3, bajas la ballesta girada. A partir del siguiente turno, snipazo, 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 snipazo. Vas a limpiar battlefields que da gusto. Está bastante guapa, debo decir. Tengo que ver si tiene cabida y en qué decks tiene cabida, pero desde luego puede picar bastante. Después tenemos Noxus Saboteur por 3 de energía, 3 de might. Tu oponente, las cartas de tu oponente que tienen hidden no pueden ser reveladas aquí, ¿vale? Eso está muy guapo porque si tú entras a atacar un battlefield enemigo donde tiene 2 hidden porque es un Temo, por ejemplo,
y entras con esto y con más cosas, por ejemplo, pues obviamente ese tío no va a poder sacarte las 2 cartas hidden, los 2 temos que tenga para buscar el Nocturne o lo que sea, y entonces ahí le estás fastidiando muchísimo. Posiblemente conquistes ese battlefield y al conquistar ese battlefield pierda las cartas de hidden sin poder revelarlas, que es lo que hace esta carta, ¿no? Es bastante potente, debo decir, y creo que se vaya a llevar de banquillo como se vea mucho temo y mucho azul en general, ¿vale? Después tenemos el Raging Soul por 4 de energía, 4 de might. Si tú descartas, si has descartado una carta este turno, tiene Assault y Ganking, ¿vale? Es decir, ataca de 5 y además tiene Ganking, ¿vale? Carta también que puede estar bastante decente en Jinx, sobre todo porque no tiene coste de poder. Seguimos con el Scrapyard Champion por 5 de energía, 1 de poder, 5 de might, y como legión cuando la juegas descartas 2 y entonces robas 2, ¿vale? Esta carta no creo que tenga mucha utilidad, sobre todo tener que pagar 1 de poder por esto es bastante duro. Es verdad que te puede ciclar la mano un poquito, pero no sé si es algo que quieras hacer. Además siempre penaliza mucho el hecho que sea descartas 2, robas 2 y no sea robas 2, descartas 2. Sabemos que ese efecto sería muchísimo mejor porque ya de entrada si tienes cartas buenas en mano pues no puedes jugar esta carta porque no te quieres quitar nada y coinflipear lo que robes. Si fuera al revés pues te da igual, la juegas siempre, robas 2 y si no te gustan las 2 que robas las puedes quitar. Pero aquí tienes que quitarte 2 antes, con lo cual es una penalización un poquito grande. Después tenemos el Sun Disc por 2 de energía, 1 de might, es un Gear que va a quedarse en mesa, lo giras y si tienes legión, si has jugado ya algo este turno, la siguiente unidad que juegues este turno entra ready, ¿vale? Está bien, es bastante, puede ser bastante abusiva, ¿vale? Sobre todo en decks, como os digo, de versiones muy agro, es una carta que puede ser muy chula. Vale, aquí tenemos algo bastante tocho. Thermo Beam por 5 de energía, 2 de poder. Es un hechizo que puedes usar como acción y mata a todos los Gears, ¿vale? Todos los Gears que hayan en mesa, los tuyos, los del enemigo, absolutamente todo se va a tomar por saco. Esto incluye los sellos, esto incluye todo, ¿vale? Así que, bueno, pues esto puede ser un banquillo también. Me parece un poco greedy, no sé si me termina de gustar, pero bueno, hay decks que pueden aprovecharse mucho de los Gears quizá y con esto les puedes hacer pupita. No es una carta que metería en un deck principal, pero sí que de banquillo puede estar bien una copia. Un Licensed Armory, ¿vale? Tenemos por 2 de might, o sea, por 2 de energía, perdón, descartas una y la giras, es un Gear, cada vez que quieras, cada turno puedes descartar una y girarla, eliges una unidad aliada y la próxima vez que esa carta muera este turno puedes pagar 1 de poder para volver la base y girarla, ¿de acuerdo? Esto está bastante interesante para limpiar diferentes battlefields y demás, sobre todo como os digo en Jinx para jugarlo de forma agresiva, incluso con la propia Jinx de entrar a un battlefield, te limpio el battlefield pero la mía no se me muere porque te reciclo una y vuelve atrás. Y es una forma como muy, ¿sabes? Pues eso, de volver a tener las unidades, limpiar los battlefields enemigos y tú no morir, que tus unidades no mueran, ¿no? Y puedes seguir pegando los siguientes turnos. El Void Seeker, carta que ya conocíamos, uno de los mejores spells del juego, me parece una auténtica salvajada, por 3 de energía y 1 de poder, que ya sabemos que en Kai'Sa ese de poder lo pagas con la leyenda y ya está. Como acción, hace 4 de daño a una unidad en un battlefield y robas una, ¿vale? Esto fuera de Kai'Sa no creo que se juegue. Bueno, en Anic se puede jugar también, pero ese 1 de poder pica un poquito, pero sí que es verdad que aún así es que robas una carta, es que muy buena, ¿vale? O sea, este spell es buenísimo. Creo que tanto para Annie como para Kai'Sa se va a jugar 100%, y no sé si en Jinx se llevará alguna copia, pero bueno, es una maravilla. A mí me flipa ese spell. Vale, tenemos Blind Fury por 4 de energía, 2 de poder, lo juegas como acción y cada oponente revela la carta de top de su main deck, ¿vale? Eliges una y la juegas ignorando su coste. Entonces reciclas el resto. Es curiosa esta carta. Esta carta yo creo que es más para jugar 4 contra 4, cosas así, pero es un poco hardcore la carta, ¿vale? Es un poco hardcore. No sé si termino de entenderla muy bien, ¿vale? O sea, cada oponente revela la carta de arriba de su main deck. Eliges una y la juegas, ignorando su coste. Entonces reciclas el resto. El resto de jugadores reciclarían la suya, ¿vale? Es bastante fumada. Entiendo que no puedes jugar la del rival, o sea, tienes que jugar la tuya, ¿no? Tú revelas la de arriba de tu deck y la juegas, pagándola gratis, por así decirlo, ¿no? Entiendo yo que será así, ¿vale? No tendría sentido que tú pudieras jugar la carta de tu rival, más que nada porque si es otro color no puedes pagar el coste de poder, entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, es lo que me da a entender. Puedes elegir que otro jugador sea el que juega su carta. Imagino que en un 2 contra 2 pues lo harán por eso, ¿vale? Por eso será así la descripción de la carta.
Después tenemos el Burning Thundersong. Esta carta la he probado ya en Kai'Sa hoy y me ha gustado bastante el efecto que tiene. Por 6, un 5 de Might. Cuando lo juegas, el oponente no puede jugar más cartas este turno. Esto está bastante fresco porque cuando tú lo hagas, el oponente ya no va a poder reaccionar a tus conquistas, ya no va a poder matarte los bichos, no va a poder hacer absolutamente nada, ni siquiera levantar las cartas de Hidden, porque eso se considera jugar una carta, ¿vale? Entonces, si tiene alguna carta Hidden, no puede revelarla tampoco. Es una carta bastante potente y que como finisher para últimos turnos no permite reaccionar al enemigo y eso es muy bueno. Después tenemos el Darius por 5 de energía, 1 de poder, 5 de might. Cuando juegas tu segunda carta en un turno, le das +2 y lo pones ready. Esta carta es buenísima, ¿vale? El Darius es buenísimo y se va a llevar en casi todos los decks rojos agro. Lo vas a jugar en Jinx, lo vas a jugar en Darius, lo vas a jugar... Pues no sé si alguna versión de Annie también lo llevará. En Kai'Sa no sé si se jugará, pero bueno, incluso también se podría jugar, es bastante bueno en general. Después tenemos el Draven por 5 de energía, 1 de poder, 3 de might y su might incrementa con tus puntos. Si tienes 5 puntos, gana más 5. Es así de fácil, ¿vale? Si tienes 5 puntitos, es un 8. Si tienes 6 puntitos, es un 9. Dependerá del punto de la partida, será una carta jugable o un mierdón. A mí no me gusta mucho porque es una carta bastante lenta. Si lo vas a jugar en curva y lo vas a dejar en mesa... A ver, si lo juegas en curva, turno de 5, te tienes 3 puntitos en un mazo agro, igual ya por 5 es un 6 y va a ir creciendo. Igual no es malo para dejarlo en base y que se haga grande, pero habrá que ver si realmente tiene cabida. Otro de los mejores spells del juego, puedes jugarlo sobre cartas que no estén en Battlefield, lo cual lo convierte en una bestialidad. Es verdad que es Focused, lo tienes que jugar en tu turno, no puedes jugarlo como acción ni como reacción, pero es Dios. Por 2 de energía y 2 de poder, haces 3 de daño a 2 unidades o 2 veces a la misma 3 de daño, ¿vale? Es brutal esta carta. Y lo que más me gusta es, como os digo, que puede ser a unidades que no estén en un Battlefield, ¿vale? Con lo cual eso es buenísimo. Después tenemos a la Jinx, esta la conocemos, fue de las primeras cartas que conocimos en este juego, por 3 de energía, 1 de poder, 4 de might, tiene Accelerate, es decir, puedes pagar 1 de energía y 1 de poder para que entre ready, tiene Assault 2, cuando ataca es un 6 y cuando la juegas descartas 2, lo cual no te duele tanto, incluso te puede venir bien con algunas cartas como hemos visto antes en el deck de Jinx. Raging Firebrand, por 6 de energía, 1 de poder, 4 de might. Cuando me juegas, el siguiente spell que juegues este turno cuesta 5 menos, ¿vale? Esto es bastante gordo, debo decir. Parece bastante meme, pero esta carta es un peligro. Tengo que probarlo en Kai'Sa, sinceramente, porque te deja el Icatian Rain por 2, lo cual es bastante salvaje. No sé, te deja muchos spells a costes muy baratos, entonces puede ser una opción. No os descarto probarlo en Kai'Sa, ¿vale? Ya os digo. Después tenemos este Gear por 3 de energía, Ravenborn Tom. Cuando lo giras, el siguiente spell que hagas pega uno más, ¿vale? Each instance of damage. The spell deals as ingress. Vale, esto es importante, ¿vale? Este paréntesis, porque esto significa que si yo tiro esto hace 4 y 4, ¿vale? Si yo tiro un Icatian Rain, hace 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿vale? O sea, es diferente. No es lo mismo que sume 1 al conjunto de daño total o que sume 1 a cada uno de los daños del spell. Esto lo convierte en un gear bastante interesante, sobre todo para hechizos, como os digo, como el Falling Star, como el Icatian Rain, ese tipo de hechizos son Jesucristo con esto. Después tenemos una de las cartas que a mí me parecen más rotas del juego, sobre todo en Kai'Sa, y que la gente estaba debatiendo si es buena o no. O sea, jugar esta carta en curva, en turno de 2, o sea, en turno en primer turno, cuando tienes 3 manás, ¿vale? Y tu rival te ha bajado algo, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque tú en Kai'Sa no pagas el coste de poder, simplemente giras a Kai'Sa. Y los 2 de energía te van a hacer o matar a la unidad que te ha bajado tu rival y hacerle perder el tempo, o robar 2 cartas. Con lo cual esto es una animalada en early. Robar 2 en rojo es una salvajada, ¿vale? O sea, a mí esta carta me parece Jesucristo. Igual luego en un futuro no será tan buena. A mí de entrada me parece buenísima. Que tu rival puede elegir y va a elegir siempre lo que menos te beneficia a ti. Sí, pero es que los 2 efectos son muy buenos, ¿vale? Muy buenos. Porque tú normalmente la vas a tirar queriendo hacer 6 de daño. Y tu rival va a decir, no me haces 6 de daño, no me vas a matar esto, pero robas 2 cartas. Vale, pues perfecto. Voy a robar 2 cartas, entre las que pueden estar el Falling Star, entre las que puede estar el Void Seeker, o entre las que puede estar otros hechizos que te van a matar igual a lo que te quiero matar, y encima me has dado un robo de 2 cartas por 2 de energía. A mí me parece buenísima.
Después tenemos el Tryndamere, carta de 7 de energía, 2 de might, 8 de poder, o sea, 2 de poder, 8 de might. Llevo un lío con los nombres de las cosas. Cuando conquista después de atacar, si tienes 5, si asignas 5 o más de daño excesivo a las unidades enemigas, sumas un punto extra. Y con ese punto puedes ganar, ¿vale? Es importante esto. Sabéis que cuando tú atacas un battlefield, normalmente no ganas, ¿vale? Si estás en 7 y atacas un battlefield y conquistas, te quedarías en 7 y robarías carta, pues ese punto te permite ganar, ¿vale? Eso es importante. Yo eso no lo sabía y es una regla importante, ¿de acuerdo? Carta un poco condicional, no sé si se va a jugar mucho, pero que, oye, puede tener sus cositas. Después tenemos a Vayne por 4 de energía, 1 de might, tiene 2 de poder y tiene a Saul 3, es decir, ataca de 5, ¿vale? Si un oponente tiene un battlefield, entra ready y además cuando conquista puedes pagar 1 de energía y te la devuelves a la mano. O sea, típica carta de pum, entro, ataco, conquisto y me la subo a la mano, ¿vale? Es bastante interesante en determinados turnos de partida y para mazos agro, desde luego, es buenísima. Después tenemos a Vi, esta carta también la hemos visto muchísimo desde el inicio del juego, tenemos por 2 de energía, 1 de might, o sea, 1 de poder, 3 de might, tiene ganking y cuando reciclas una carta del trash le da más 1 durante este turno, ¿vale? Eso lo puedes hacer todas las veces que quieras, es decir, si reciclas 6 cartas del trash gana más 6 y además solo puedes utilizarlo en tu turno, ¿vale? No puedes hacerlo como reacción ni nada, tienes que hacerlo como Focused antes de moverla, la tienes en tu base, voy a reciclar 5 y voy a entrar de 8 en este battlefield, ¿vale? Así es como se juega. Después tenemos el Immortal Phoenix, carta totalmente core en Kai'Sa, en mi opinión, por 3 de energía, 1 de poder, 3 de might, Assault 2, cuando ataca es un 5, y puedes jugarla desde el trash pagando 1 y reciclando 1 cuando matas a una unidad enemiga con un spell. O sea, una carta totalmente recursiva que, bueno, pues va a volver siempre desde el trash cada vez que mates algo, que lo haces muy a menudo, la verdad. Seguimos con el Cadregrin de Infernal por 9 de energía, 2 de poder, 9 de might. Cuando la juegas, robas una carta por cada unidad con mighty que tengas en mesa. Esto significa que cada carta que tenga más de 5 de poder en mesa te va a hacer robar una carta, ¿vale? Con lo cual, pues es bastante interesante, sobre todo en Boliviar, ¿vale? Que básicamente es donde se va a jugar lo más probable. Así que, bueno, es un buen finisher que te va a devolver recursos a la mano y te va a permitir hacer cositas. La Kai'Sa roja, que nos la enseñaron hace muy poquito, que a mí me parece increíble, por 4 de energía, 4 de poder, o sea, 4 de might, perdón, tiene Accelerate, puedes pagar 1 y reciclar 1 para entrar ready, y cuando conquistas robas una carta. A mí esta carta me parece súper buena, creo que es muy interesante y creo que en Kai'Sa se va a jugar 100%. Seal of Rage, bueno, no solo en Kai'Sa, me refiero. Esta carta la vas a poder jugar en todo lo rojo agro, ¿vale? No solamente en Kai'Sa, porque te va a permitir robar en rojo, que es muy importante, te va a permitir conquistar rápido con Accelerate y no tiene coste de poder, o sea, es Jesucristo. Vale, luego tenemos el sello, ya sabéis cómo funcionan los sellos, lo juegas simplemente reciclando una y como reacción en cualquier momento puedes girarlo y te genera 1 de poder rojo. Y por último tenemos al bicharraco, al Boliviar, el furioso. Tenemos por 10 de energía, 2 de poder, 9 de might, tiene deflect 2, es decir, para hacer el objetivo de un hechizo tienes que reciclarte 2 runas y cuando ataca hace 5 de daño repartido entre las unidades, entre cualquier número de unidades que haya aquí. Con lo cual es una carta, pues, típico finisher gordo de Boliviar, en el que cuando entra a un battlefield va a limpiar todo prácticamente, con lo cual es una carta muy, pero que muy buena, pero que, como os digo, pues dependes de eso, de rampearte mucho, de tener muchas runas, algo que si no es en Boliviar no vas a conseguir prácticamente nunca, así que diría que es el único deck rojo que va a poder utilizar esta carta. Pues nada, familia, decidme qué os parece este color. El próximo vídeo será sobre Calma, el color verde, lo traeré dentro de poquito. Vamos a subir los vídeos muy rápido para que tengáis todas las cartas para consultarlas y que me digáis también en comentarios, muy importante, cuál es la carta que más os gusta y cuál es la leyenda de este color que también tenéis pensado jugar, que creo que va a molar bastante. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Riftbound en Freestyle Gaming. ¡Yeah!